Bienvenidos a la continuación del capítulo 5, parte 3, producción y utilización de la pradera. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Nos habíamos quedado con los diferentes tipos de silos que hay. Decíamos que hay silos de torre, silos de trinchera, silos de pastel, silos de salchicha, que viene siendo este. Nótese que también hay un silo de torre en esta granja, silos de bolsa. Y ahora vamos a escribir cada uno de estos brevemente. Estos silos, los de torre, son muy usados en Estados Unidos de América. Esta es la foto típica de una granja o de un rancho en Estados Unidos. Hay pocas pérdidas de forraje cuando está bien hecho este silo porque prácticamente esta torre es hermética, no le entra aire, entonces casi no hay pérdidas. La desventaja de estos silos es que se requiere de maquinaria más sofisticada y costosa para llenarlos y vaciarlos. Se llenan por aquí abajo, necesitamos una máquina como una sopladora que avienta el forraje por ese tubo aquí arriba, que obviamente consume mucha energía y es costosa. El silo va cayendo acá y con su mismo peso se va compactando. Posteriormente aquí arriba hay una bolsa que la inflan con aire para que ya no haya contacto del ensilaje con el aire y la compacta un poquito más. Conforme se va vaciando, que también es por aquí abajo con otra máquina que también es costosa, esta bolsa la van inflando más y más para que no haya contacto y se vaya compactando. O sea, prácticamente no hay pérdidas, pero bueno, es costoso toda esta maquinaria. Después tenemos los silos de trinchera que van bajo el suelo, la superficie del suelo, como este es una loma donde se excavó, o sobre el terreno como este donde se puso una pared. Obviamente estos silos tienen un costo mucho más bajo. Cuando yo me recibí de ingeniero agrónomo, hace unos 40 años aproximadamente, eran los silos más comunes que se utilizaban. La pérdida de forraje es un poco mayor comparado con los silos de torre, ya que hay mayor superficie en contacto con la pared o el piso. La mayor ventaja en comparación al silo de torre es que es más fácil de compactar con el tractor y así eliminar la mayor cantidad de oxígeno, y obviamente es mucho más económico. Aquí tenemos un silo de trinchera. Nótese que es un trapecio. Aquí tenemos el ancho mayor, el ancho menor. Las paredes se recomienda que sean inclinadas para que sea más fácil de compactarlo. O sea, veamos en esta foto que el tractor se puede pegar hasta la pared sin dañarlo, porque si fuera totalmente vertical podría rayarlo con el rin o algo y no poder compactar bien junto a la pared, porque aquí prácticamente el hule toca la pared. Aquí está bien tapado este silo, le pusieron llantas para que no se vuele, pero también se podría poner tierra y otras materiales como ya se explicó. Es importante, como ya también se dijo, que tenga una pendiente de 0.5 a 1%, al contrario de donde se va a sacar el silo. O sea, si el silo se va a sacar por acá, que la pendiente vaya para allá, para que no haya humedad donde estamos trabajando durante las secas, sacando el silo para darle al ganado. Esta pendiente de 0.5 quiere decir que son medio metro en 100 metros, porque es por ciento. O sea, un silo que tuviera 20 metros de largo sería 10 centímetros de diferencia entre donde empiece y donde termine el silo. O sea, es una pequeña pendiente. O del 1%, ¿no? Podría tener 20 centímetros. Es una pequeña pendiente para que los jugos que hubiera en exceso, que si lo hacemos bien el silo con su 35% de materia seca y 65% de humedad, no debe haber mucho escurrimiento. Pero bueno, pero hubiera algo de escurrimiento, saliera gracias a la pendiente, que no se quedara aquí en el piso, porque esto echaría a perder el ensilaje que está tocando la superficie del piso. Después tenemos los silos de pastel, que hoy en día es el más usado. Esos silos consisten simplemente en amontonar el forraje en el suelo en forma de una loma. Como vemos aquí, estamos haciendo una lomita y se va compactando cada 20 a 40 centímetros, se va compactando para sacar todo el aire, con el tractor va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. En fin, va a quedar algo así, en donde es una loma, viene siendo una media elipse,
Aquí está tapado, vean las llantas o la tierra que pusieron, el hule. Eso que aquí es el desperdicio que ha habido, lo que vean que tiene moho y eso, pues lo va separando el operador para no llevárselo al ganado. Eso después se puede echar al potrero como materia orgánica, o en el caso que vimos anteriormente que tienen un biodigestor, al biodigestor para fermentarlo y producir gas metano y utilizarlo como energía. Son fáciles de compactar con el tractor, como se puede ver aquí. En cualquier rancho hay tractores para poderlo compactar, o si no se rentan. Cubrirlo con un plástico, como que vemos aquí, y poner algo arriba, como llantas o tierra, para que no se vuele. Es muy económico, aunque las pérdidas de forraje son un poquito mayores. Si está bien hecho, realmente tenemos pérdidas del 10%, similar a las del silo de trinchera. Si está mal hecho, pues podemos tener pérdidas de 15-20%, como ya se mencionó. Otros silos que son muy usados en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, es el silo de salchicha. Yo he visto 2 o 3 silos de salchicha aquí. Esos silos son hechos en bolsas de plástico calibre 15.000. Aquí también necesita maquinaria un poco sofisticada para llenar esta bolsa, que también es costosa. Pero bueno, es una bolsa de muy buena calidad que dura perfectamente y hay prácticamente 0 pérdidas. Son pocos usados en México porque la maquinaria es costosa, como se mencionó. No se desperdicia prácticamente nada de ensilaje, esa es una gran ventaja. Y la bolsa de plástico tiene un tratamiento para rayos ultravioleta y es muy duradera. Entonces puede durar durante toda la temporada, lo podemos almacenar por varios años. Pero bueno, no deja de ser mucho más costoso que el silo de pastel o el silo de trinchera, que es también muy usado en México. Bueno, vamos a hacer el cálculo del tamaño de un silo. Esta es una parte muy importante de la presentación. Tenemos que determinar en primer lugar los kilogramos o toneladas de ensilaje que se necesitan para toda la temporada de secas que vamos a usar, 4, 5, 6 meses, dependiendo de nuestra región. Hay que determinar cuántas hectáreas tenemos que sembrar para ensilar de maíz. En este caso, vamos a poner este ejemplo, pero podría ser de sorgo o de cualquier otro tipo de pasto. Pero siempre el ensilaje de maíz es el de mejor calidad. Tenemos que determinar el volumen que ocupa ese ensilaje para hacer el silo de ese volumen. Hacer o planear el área para una estructura con esa capacidad. Ya es el desarrollo del silo en sí. Y finalmente, estimar la rebanada diaria de ensilaje que se va a ofrecer al ganado. Bueno, ¿cuánto tenemos que ofrecer? ¿Qué rebanada vamos a ir cortando el silo día tras día? Para esto vamos a obtener en primer lugar la cantidad de ensilaje para la temporada. Déjenme salirme de la presentación y vamos a hacer un ejercicio y ya posteriormente regresamos a la presentación y ya terminamos de verla. Bueno, aquí estamos ya en la hoja de trabajo. Escribí las 5 preguntas que tenemos que contestar para determinar el cálculo del tamaño del silo. Primero decíamos que era kilogramo o tonelada de ensilaje por temporada. Bueno, para estimar esto necesitamos determinar nuestro rancho, para cuántas vacas, para cuánto van a comer cada vaca y en fin. Entonces podríamos hablar de un rancho de 20 vacas, 30 vacas, 40 vacas, 100 vacas, el tamaño no importa. Entonces vamos a determinar que para este ejemplo tengamos un rancho con 40 vacas de 500 kilos, o sea, un rancho de unas vacas que son pesadas, pero podemos haber dicho 450, 400 o novillonas de 300, 350 para toretes en engorda, para darles durante la seca, en fin, el tamaño no importa. Después tenemos los días. ¿Cuántos días tenemos de sequía? Hay algunos lugares donde hay 4 meses, o sea, unos 120 días de sequía, otros 5, 6 meses, 7 meses, los que el periodo de sequías es muy largo. Aquí en el centro de Veracruz, México, tenemos muchas veces 7 meses de sequía. Pero bueno, para este ejemplo vamos a poner 6 meses, medio año, o sea, 180 días. Después, ¿cuánto le vamos a dar de comer a las vacas durante esa sequía? Bueno, si decíamos como en el ejemplo anterior que aproximadamente 2/3 partes del forraje que se produce en el potrero es en la época de lluvias y 1/3 parte
es en la época de secas, podríamos decir, bueno, vamos a darle en la época de secas 2/3 partes de lo que requiere comer el animal y el resto, o sea, 1/3 parte que la coman bajo el pastoreo, que lo cosechen ellos directamente del potrero, porque obviamente el pastoreo va a seguir, nada más que vamos a suplementar o a complementar con el ensilaje. Entonces vamos a poner que el animal va a consumir 2/3 partes de la materia seca, de su requerimiento de materia seca en forma de ensilaje. Y 1/3 parte pues la va a comer en el potrero, directamente lo va a pastorear el animal. Bueno, ¿cuánto come ese animal en total? Eso ya lo deben saber ustedes hacerlo perfectamente. El 3% de 500 kilos, porque por cada 100 kilos comen 3 kilos de materia seca. Entonces, pues si la vaca pesa 500 kilos, van a comer 15 kilos de materia seca por día. ¿De acuerdo? Todo mundo debe saber hacer esto. Si no, pues repasen los capítulos anteriores para que lo puedan obtener. El animal va a comer 2/3 partes de la materia seca en forma de ensilaje. O sea, de esos 15 kilos, ¿cuánto va a comer? Bueno, eso es muy fácil hacerlo sin una calculadora, ¿no? Pues las 2/3 partes de 15 vienen siendo 10 kilos. O sea, si dividimos 15 entre 3, nos da 5 kilos. Y 2/3 partes, pues 5 por 2, 10. Entonces, vaca va a comer 10 kilos de materia seca como ensilaje y 5 kilos de materia seca come en pastoreo. O sea, lo que da un total de 15 kilos de materia seca, que es lo que va a comer diario. Ok, aquí lo podemos ver. 10 kilos de materia seca va a comer como ensilaje y 5 kilos de materia seca va a comer en pastoreo. En total 15 kilos. Aquí viene la parte donde la mayoría de la gente se equivoca, porque le queremos dar 10 kilos de materia seca como ensilaje, pero el ensilaje no está en materia seca, está en materia verde. Siempre va a estar en materia verde el ensilaje. Es un forraje verde fermentado. Entonces tenemos que convertir esos 10 kilos a ensilaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, algo que ya sabemos, porque ya lo dije en las diapositivas, es que el ensilaje va a tener 65% de humedad y 35% de materia seca para que dé el total del 100%. ¿Ok? Eso ya lo debemos saber. ¿Cómo estimamos cuántos kilos de ensilaje va a comer? Bueno, ¿qué nos dice esto? Que 35% de materia seca. Esto nos está diciendo que 100 kilos de ensilaje tiene 35 kilos de materia seca. ¿Ok? Nosotros queremos que el animal coma 10 kilos de materia seca. Entonces, 10 kilos de materia seca, ¿cuántos kilos de ensilaje son? Entonces hacemos esta regla de 3, que viene siendo 10 por 100 entre 35. Y el resultado es 28.57. Vamos a poner X es igual a 29 kilos de ensilaje. Es lo que van a comer en promedio diario estos animales. Claro, si esto fuera una asesoría, yo le hubiera dicho al ganadero en general que le diera 30 kilos. Pero bueno, como es una práctica para hacer el cálculo del silo, pues vamos a trabajar lo más preciso posible. O sea, 29 kilos vamos a seguir trabajando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuánto necesitamos de kilos o toneladas de ensilaje por temporada? Pues tendríamos que multiplicar los 29 kilos por las 40 vacas por los 180 días. Vamos a ver cuánto da esto. Y tenemos que esto da 208.800 kilos. Entonces vamos a escribirlo aquí. 208.800 kilos. Es lo que tenemos que dar por toda temporada. Y ya podríamos escribir la respuesta acá, ¿no? De que ese es el kilogramo
totales que necesitamos en la temporada. Sin embargo, está mal, todavía no. ¿Por qué este dato todavía no es el correcto? Ese es otro punto donde se equivoca mucho la gente al hacer los cálculos. Porque tenemos que añadirle el desperdicio que va a haber. O sea, de esos toneladas de ensilaje o kilogramos de ensilaje que vamos a producir, algo se va a perder. Y vamos a suponer que hay un 10% de desperdicio. Este es un silo de trinchera relativamente bien hecho. Podríamos hacerlo mejor y tener 5 o 6% de desperdicio. Lo hacemos peor, 15%, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el 10% de 208.800? Pues simplemente es 20880, es 20.800 kilos de desperdicio, que se lo vamos a sumar a los 208.800 y nos da un total de 229.680. Y esto nos da un total de 229.680 kilos, o lo que es lo mismo, 229.68 toneladas. Esta es la cantidad de ensilaje que tenemos que producir para que las vacas finalmente en toda la temporada consuman 208.800, porque los 20.880 es desperdicio. Muy bien. Vamos a redondear a 230.000. ¿No? Entonces aquí nosotros escribimos, podemos haber escrito 229.068 toneladas, pero bueno, redondeamos a 230 toneladas. 230 toneladas. Acuérdense que el ensilaje es una aproximación, claro, hay que hacer aproximaciones lo más preciso posibles. Muy bien. Lo que sigue es el número de hectáreas de siembra. ¿Cuánto tenemos que sembrar? ¿Cuántas hectáreas? Bueno, tenemos, como ya explicamos en las diapositivas, que una hectárea de maíz en promedio produce 40 toneladas por hectárea de maíz. Obviamente fresco, verde. ¿Ok? Podemos hacer nuestra regla de 3 o simplemente dividir las 230 toneladas entre 40, ¿no? Pero bueno, si tenemos que una hectárea produce 40 toneladas, nosotros requerimos 230 toneladas. ¿Cuántas hectáreas? 230 por 1 entre 40, y esto nos va a dar X igual a 5.75 hectáreas. Entonces yo lo escribo aquí, le quiero poner 5.75 hectáreas. Claro, en términos prácticos, lo más seguro es que yo le hubiera dicho al ganadero, siembra 6 hectáreas, porque ni tiene las hectáreas tan precisamente medidas, ni va a producir 40 toneladas exactas, puede producir un poquito más, un poquito menos, o sea, son estimaciones, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora decimos, bueno, ¿cuál es el volumen de ese ensilaje? El volumen de esos 230 toneladas. Eso también ya lo vimos en la presentación, pero decíamos que un metro cúbico tiene en promedio 600 kilos de ensilaje. Esto depende de la compactación. Si está muy compactado, a lo mejor tiene 700, 800 kilos. Yo he visto silos que tienen hasta 1000 kilos de ensilaje, está muy bien compactado, y si está mal tiene 400, 500, 600. Pero bueno, realmente mínimo debe tener 600 kilos para que haya una buena fermentación. ¿Y nosotros cuántos kilos tenemos? 230.000 kilos, son 230 toneladas. Entonces 230.000 kilos de ensilaje, ¿cuántos metros cúbicos son? La regla de 3 es 230.000 por 1 entre 600, la hacemos y nos da 383 metros cúbicos. Esa es la respuesta. Bueno, ya con esto, formación, ahora sí vamos a determinar la estructura del silo. Decimos que vamos a empezar por un silo de trinchera, que viene siendo un trapecio. El trapecio tiene esta forma. Vamos a tener un ancho mayor, un ancho menor
y una profundidad. Esa es la forma del trapecio. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es la fórmula para sacar el área, cuál es el área de este trapecio. Es lo que tenemos que determinar para después sacar el largo. Después vamos a obtener el largo. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Bueno, todo lo debemos saber, pero la fórmula del área es el promedio del ancho mayor con el ancho menor. Sacamos un promedio y lo multiplicamos por la profundidad. Eso nos va a dar el área. Entonces la fórmula de área viene siendo área es igual a ancho mayor más ancho menor entre 2 y multiplicamos por la profundidad o por la altura, ¿no? Viene siendo profundidad si está enterrado en una loma el silo de trinchera, y altura pues si está sobre el suelo, pero bueno, no importa. ¿Cuál es el área que habíamos determinado que íbamos a sacar para nuestro ejemplo? Pues esto depende. Lo queremos hacer más ancho, menos ancho, es prueba y error. Entonces vamos a poner, decíamos que puede ser entre 4, 5, 6, 7 metros de ancho, también dependiendo del tamaño de la empresa pecuaria, ¿no? Yo conozco silos que tienen 20 metros de ancho por 100 metros de largo y son silos de trinchera, como ya hacemos algunas diapositivas, la de producción de leche que pasamos, ¿no? Pero para este ejemplo vamos a poner un área de 5 metros mayor y aquí la vamos a poner de 3 metros. Siempre tiene que ser esta un poco menor para que haya una inclinación en las paredes y se pueda compactar bien. Acuérdense que así, si cuando vamos llenando el silo aquí, pues el tractor se puede pegar bien en la pared sin lastimar la pared cuando están inclinadas. Ok, entonces área es igual a 5 más 3 entre 2 por la altura, que también varía 2, 3, 4 metros. Yo he visto silos de 6, 7 metros, pero aquí vamos a ver una profundidad de 2.5 metros por 2.5 metros. Es muy importante primero sacar este promedio y después multiplicar 2.5. Si ustedes ponen en su calculadora 5 más 3 entre 2 por 2.5, el resultado es incorrecto. Por el orden como se hacen las operaciones. Primero se hacen las multiplicaciones y después se hacen la suma en las calculadoras, ¿no? Entonces hay que poner 5 más 3 entre 2 y después por 2.5. Lo hacemos y esto nos da un área de 10 metros cuadrados. O sea, 5 más 3, 8 entre 2, 4. 4 por 2.5, 10 metros. Aquí está el área. Vamos a ponerlo aquí, 10 metros cuadrados. Es el área del silo. Ahora, ¿cómo obtenemos el largo del silo? Bueno, el largo del silo está dado en metros. Y nosotros tenemos metros cúbicos del volumen y metros cuadrados del área. Lo digo así para que no se les olvide las fórmulas. Entonces, si metros cúbicos entre metros cuadrados nos va a dar metros, que es el largo, es lo que estamos buscando. Ya tenemos los metros cúbicos. Entonces, la fórmula viene siendo de volumen es igual a área por el largo. Despegamos el largo, largo es igual a volumen entre área, que es lo que aquí había escrito, para que no se nos olvide nunca. Volumen es el metro cúbico y el área es el metro cuadrado. Bueno, ¿cuál es el volumen de nuestro silo? 383 metros cúbicos, que ya lo habíamos determinado. Y lo dividimos entre el área, que son 10 metros cuadrados. ¿Esto que nos va a dar? Un silo con un largo de 38.3 metros de largo. Esta es la respuesta que estamos buscando en el ejemplo, igual a 38.3. Con estas medidas, yo les garantizo que va a haber 383 metros cúbicos y van a caber los 230 toneladas. Si pesa, claro, la densidad de 600 kilos por metro cúbico, que es el promedio, ¿no? Realmente sí debe de pesar eso. Entonces, la respuesta a la estructura del silo vendría siendo que va a tener, pues podemos escribir todo, ¿no? Un ancho mayor de 5 metros, un ancho menor de 3 metros, y un largo, que es lo que buscamos, de 38, 39 metros. Podemos poner 39 metros, o bueno, 38 para redondear, como son las reglas. Eso realmente no importa, son estimaciones. Entonces, el largo de 38 metros.
Ahora lo que sigue es la rebanada. ¿Cuál es la rebanada diaria que necesitamos poner? Aquí se confunden muchos. Pero ¿cuál es la rebanada diaria? Decíamos que el animal va a consumir 29 kilos por día. Es lo que el animal va a consumir. Pero esto realmente es un promedio de toda la temporada. Al principio, cuando empieza la temporada de secas, le empezamos a dar silo, a lo mejor le damos 5 kilos, para que el animal se empiece a acostumbrar a consumirlo. Después a lo mejor 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, y cuando la temporada está muy seca, pues a lo mejor 40 kilos, porque ya hay muy poco forraje, ¿no? Entonces, vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner que, ¿cuál es la rebanada cuando el animal está comiendo 15 kilos por día? ¿Y cuál es la rebanada cuando el animal consuma 40 kilos por día? O sea, todo esto es por día. Bueno, y como son 40 vacas, entonces por 40, entonces, a principio de la temporada de seca, cuando el animal empieza a comer poco, digamos 15 kilos como ejemplo, va a comer 600 kilos, que es 40 por 15. Y ya después, cuando la temporada de seca, sea digamos abril, mayo, hay muy poco forraje, el animal va a comer 40 kilos, que 40 por 40 dando 1600 kilos de ensilaje diario. Entonces, los kilos de ensilaje por día, y esto es por día. Ahora, esto lo tenemos que convertir a volumen para sacar el largo, de la misma manera que hicimos esto. Ok, entonces, pues ya decíamos, ya sabemos que 1 metro cúbico son 600 kilos, o sea, esta operación es muy simple, ni siquiera tendremos que hacerla, ¿no? Bueno, 600 kilos, ¿cuántos metros cúbicos son? Pues da 1, X es igual a 1, entonces ponemos aquí 1 metro cúbico. 1 metro cúbico es lo que tenemos que sacar del silo, que va a tener 600 kilos, que es lo que vamos a dar a las 40 vacas para que consuman 15 kilos a principios de la temporada de seca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el largo? Que ya tenemos aquí la fórmula arriba, pues largo va a ser igual al metro cúbico entre el área, que ya sabemos que es 10 metros cuadrados. Entonces, bueno, vamos a ponerle las unidades para que no haya duda. Eso nos va a dar 0.1 metro, o sea, 10 centímetros es la rebanada. Nosotros tenemos que cortar 10 centímetros diarios para que tengamos 600 kilos. A veces se les dificulta cortar tan poquito el largo. Entonces lo que hacen los productores es que cortan la mitad del silo, o sea, ven su silo de trinchera y bueno, con la mitad le cortan 20 centímetros un día y la otra mitad otros 20 centímetros al otro día, después otros 20 centímetros el siguiente día y ahí se van, ¿no? O sea, en lugar de cortar 10 centímetros en toda la superficie, pues el doble, 20 centímetros en la mitad de la superficie. Viene dando exactamente lo mismo. Bueno, ¿cuál es la rebanada ahora de cuando la época de sequía está más avanzada y comen 40 kilos? Pues hacemos la misma operación, nada más que ahora son, bueno, primero hay que obtener los metros cúbicos que necesitamos. Entonces, 1 metro cúbico son 600 kilos. 1600 kilos, ¿cuántos metros cúbicos son? Aquí X es igual a 2.67 metros cúbicos. Háganlo con su calculadora. Aquí es 2.67. Entonces ahora sí dividimos 2.67 metros cúbicos entre 10 y eso nos va a dar 0.267 metros. O sea, como es entre 10 es muy fácil la operación, estamos en mi calculadora, siempre movemos el punto un lugar a la izquierda. Que en promedio va a dar 26.7 centímetros, o sea, yo le voy a decir al productor que corte 27 centímetros por día. Y esas son las respuestas que yo espero en el examen. Entonces, regreso a mi hoja de respuestas. Entonces, ¿cuál es la rebanada diario? Bueno, para un caso es
10 centímetros cuando le doy 15 kilos por día, y cuando le doy 40 kilos por día es 27 centímetros. Son las respuestas. Y ya acabamos con todas las preguntas del cálculo del silo de trinchera. Aquí es de trinchera. Ahora vamos a hacer los datos para el silo de pastel. Vamos a hacer las mismas operaciones para el silo de pastel. Bueno, como son las mismas vacas y el mismo rancho con la misma temporada, pues son lo mismo 230 toneladas. También se va a sembrar 5.75 hectáreas, que recuerden, para términos prácticos, yo le diría al productor 6 hectáreas. El volumen de ensilaje va a ser 383 metros cúbicos, el mismo volumen. La estructura del silo es la que cambia. Bueno, entonces vámonos a hacer la estructura del silo. Okay. El silo de pastel viene siendo una elipse. Entonces vamos a dibujar la elipse. Esta es la elipse. Entonces realmente el silo de pastel viene siendo media elipse. Es la parte de arriba, ¿ok? Donde vamos a tener el ancho del silo, que es este, y el alto del silo, que es este, ¿ok? Aquí vamos a poner nomás por ponerle letras A y B, ¿ok? Entonces tenemos que sacar el área de esta media elipse, no es una elipse, es de esta media elipse. Entonces me dirán, bueno, ¿cuál es la fórmula para sacar el área de la elipse? Y la mayoría de la gente regularmente dice, no, pues no sé cuál es la fórmula. Y sí, realmente sí la saben. Vamos a hacerla. ¿Cuál es el área del círculo? Ah, esa sí sé. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Eso generalmente todo el mundo me lo contesta. Bueno, fíjense que aquí dice radio al cuadrado. ¿Por qué radio al cuadrado? Porque en un círculo todos los radios son del mismo tamaño. Entonces sería muy fácil. Sí, bueno, pues radio al cuadrado. Pero realmente es el área es igual a pi por radio, ¿no? Que es radio al cuadrado. En elipse tenemos muchos radios. Tenemos este que viene siendo el radio mayor, este viene siendo el radio menor, este viene siendo un radio pues un poquito más largo, y ahí nos vamos hasta llegar al radio mayor. Entonces, en el círculo podemos usar cualquier radio, por eso es radio al cuadrado. Aquí lo lógico es que usemos el radio mayor y el radio menor. Entonces, vamos a terminar los datos. Bueno, vamos a suponer que tiene de ancho 7 metros. O sea, el ancho del silo son 7 metros. La altura del silo son 2 metros. Siempre tenemos que darle forma a una elipse. Si nosotros aquí pusiéramos el ancho 7 metros y la altura 3.5 metros, realmente sería un círculo, ya no sería un elipse, ¿no? Entonces este tiene que ser menor que este. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál es el área de la elipse? Sería pi por el radio mayor, que es la mitad del ancho. Ese es otro punto donde se equivoca la gente. Aquí no es 7 metros, sino son 3.5 metros, porque es el radio, 3.5 metros. Por la altura o la profundidad del pastel, que aquí sí son 2 metros, porque realmente el eje menor, que viene siendo este, serían 4 metros. Nosotros ya tenemos el radio, entonces por 2 metros. Este sería el área de la elipse. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esto? Nos da 22 metros cuadrados. 3.5 por 2. ¿Ok? 22 metros cuadrados, realmente da 21.99, pues es 22. ¿Ok? Pero este es todo el elipse, es otro punto donde se equivoca la gente, es todo el elipse, y nosotros también tenemos media elipse. Entonces, este es el área del elipse. Y la pregunta es, ¿cuánto es el área del pastel? Que viene siendo 22 entre 2, que es 11 metros cuadrados. Esta es la respuesta. O sea, aquí es 11 metros cuadrados. Recuerden, en el cielo de trinchera nos daba 10 metros, o sea, son
ejemplos muy similares. Aquí son 11 metros cuadrados. Ahora sí, ¿cuál es el largo del pastel? Este largo. ¿Cuál es el largo? ¿Cuál es el largo del pastel? Pues simplemente dividimos los metros cúbicos. Tenemos que el largo del pastel va a ser al volumen entre el área. El volumen son 383 metros cúbicos que ya habíamos determinado. Entre el área queda 11, eso es igual a 35 metros de largo. ...35 metros de largo. Muy bien. L igual a 35. Y con eso ya determinamos la estructura del silo, ¿no? Regresamos a nuestra hoja de respuestas y vamos a tener que el ancho son 7 metros. No recuerdan, porque usamos de radio 3.5, pero realmente el ancho son 7 metros. La altura, que le podemos poner la profundidad, digamos, profundidad 2 metros, que ya lo habíamos determinado, que eso lo sacamos. Y el largo, que es lo que obtuvimos, es 35 metros. Esta es la respuesta que estamos preguntando. Esto lo vamos a obtener con prueba y error. Podemos haber hecho 8 metros y entonces va a quedar menos largo. Entonces, no lo queremos, entonces le bajamos a 7 metros. O la altura podemos decir, quedó muy largo, quedó de 50, 60 metros, yo lo quiero de 40 metros. Entonces, en lugar de hacerlo de 2 metros, lo hago de 3 metros y lo hago de 8 metros de ancho. En fin, eso es prueba y error. Hay algunos productores que me han dicho, yo tengo un espacio de 40 metros entre mi corral y la ordeña, y ahí quiero hacer mi silo, entonces lo tengo que ajustar a 40 metros esto, moviendo los anchos y los largos, o sea, y ahí dependerá de las condiciones. Bueno, ahora vamos a sacar la rebanada, la rebanada diaria. Bueno, regresamos a nuestra hoja de trabajo, y tenemos que cuando el animal comía 15 kilos por día, que daba 600 kilos diarios de ensilaje, era 1 metro cúbico, el volumen de esos 600 kilos. Y cuando el animal comía 40 kilos por día, que daba 1600 kilos de ensilaje diario, era 2.67 metros cúbicos, ¿no? Ahora sacamos el largo, que es volumen entre el área, y para que no se nos olvide, pues ponemos los metros cúbicos, es metros cúbicos entre metros cuadrados, metros cúbicos de volumen, metros cuadrados de área. La respuesta es 1 entre 11 metros cúbicos entre metros cuadrados, y nos va a dar 0.09 metros de largo la rebanada. O sea, para términos prácticos, 10 centímetros. Pero bueno, vamos a poner 9 centímetros porque estamos haciendo un ejercicio. Pero yo le diría al productor, 10 centímetros diarios es lo que le va a dar. Y en este caso de los 40 kilos por día, tenemos que va a ser 2.67 metros cúbicos entre 11 metros cuadrados. Esto va a dar igual a 0.243 metros. Y si lo convertimos en centímetros son 24.3 centímetros. O sea, redondeo a 24 o 25 centímetros. Para redondear, vamos a decirle al productor 24 centímetros por día es lo que va a dar. Ese es el largo de la rebanada. De 9 centímetros en el caso de que comen 15 kilos y de 24 centímetros. Vamos a mi hoja de respuesta y aquí vamos a poner los 9 centímetros y los 24 centímetros. Ok, ya con eso terminamos el ejercicio, terminamos las 5 preguntas, están contestadas para el silo de trinchera y para el silo de pastel. Muy bien, entonces vamos a regresar a la presentación. Bueno, aquí estamos de regreso a la presentación para obtener la cantidad de ensilaje para la temporada. Esto ya lo hicimos, todo esto en el papel, ¿no? Entonces tenemos que la cantidad de ensilaje para toda la temporada es igual
a el número de animales por el consumo diario, por el número de días, y hay que sumar la pérdida. Yo pongo por pérdida porque yo lo voy a poner por 1.1 para ver 10% de pérdida. Es otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo, son ejemplos diferentes. Aquí tenemos 50 animales en lugar de los 40, pero son novillonas o podrían ser becerros en engorda de 350 kilos. Vamos a decir que van a comer en las 2/3 partes del consumo de la materia seca. Recuerden que el silaje es forraje verde o materia verde, pues hay que convertirlo a materia verde o forraje verde, que ya lo hicimos en el ejercicio. Aquí también podría decir el 50% del consumo que sea de materia seca para la época de sequías en forma de ensilaje, o el 75%, en fin, podemos esto variar, El número de días, 180 días de enero a junio, pero puede haber sido 150 o puede haber sido 200 días, en fin. Y la pérdida, que es 10% más, por eso pongo 1.1, o sea, es como si cuando sacamos el IVA, el precio por 1.1 ya con precio con todo IVA, aquí es la cantidad con todo y pérdida, pero también podríamos hacer esta multiplicación, obtener el 10%, como hicimos en el ejercicio, y sumárselo. Entonces la respuesta es 50 por 20, porque determinemos esto, determinen ustedes, ya lo saben hacer, las 2/3 partes del consumo de materia seca en materia verde, en forraje verde, da 20 por 180 días, por 1.10 días, y tenemos que para este problema, para este caso en particular, 198,000 kilos, que son 198 toneladas de materia verde para toda la temporada de secas o de estiaje. ¿Cuántas hectáreas vamos a sembrar? Las hectáreas a sembrar dependerán del rendimiento del forraje. Para el maíz, el rendimiento promedio está en unos 40 toneladas, que ya lo habíamos dicho. Claro, los buenos productores llegan a producir 60 o más toneladas, y los malos productores 30 o menos toneladas. Usemos el promedio de 40 toneladas de materia verde. Y el sorgo quizá un poco menos, pero depende de la variedad, aunque se le pueden dar 2 o 3 cortes. Cuando menos 2 cortes. El tercer corte por lo general es tan pequeño que meten al animal a pastorear. Pero bueno, eso es lo que produce el sorgo. Para otras gramíneas, el rendimiento está, por ejemplo, para el Taiwán entre 30 y 50 toneladas de materia verde por hectárea, y para los pastos como Pangola, Estrella y Guinea entre 15 a 20 toneladas. Note que en todos los casos es forraje verde o materia verde. Para este ejemplo se requieren 198 toneladas. Hagan su regla de 3. Una hectárea produce 40 toneladas. ¿Cuántas hectáreas para 198 toneladas? Y nos va a dar 4.95 hectáreas. Claro, en términos prácticos yo le voy a decir al productor, siempre 5 hectáreas de maíz. Después vamos a obtener el volumen que ocupa ese ensilaje, esas 198 toneladas. Entonces tenemos que un metro cúbico de ensilaje debe pesar un promedio de 600 kilos, por lo que para calcular el volumen que ocupa el ensilaje se divide los kilos entre 600, o sea, esta es la fórmula, o hacen su regla de 3 para que no se vayan a confundir, y ponen un metro cúbico son 600 kilos. ¿Cuántos metros cúbicos son? 198,000 kilos, que es lo que necesitamos, o sea, 198 toneladas. Entonces aquí tenemos la operación, 198,000 kilos entre 600, y la respuesta es 330 metros cúbicos, es el volumen que tiene que ser el silo. Y ya recuerden, ya incluye la pérdida del 10%. Recuerden que la densidad de ensilaje o el peso por metro cúbico es un reflejo de la compactación. Recuerden la regla de 400. Por eso estamos usando 600 kilos por metro cúbico. Pero podría ser 700 para los que compacten mejor, 800. Ya había mencionado que yo he visto hasta silos que tienen 1000 kilos, o sea, muy, muy compactados. O silos que tienen menos, pero son de menos calidad. Bueno, vamos a planear la estructura de un silo de trinchera. Ahora vamos a construir un silo que tenga un volumen de 330 metros cúbicos. Estos silos tienen forma de un trapecio, como ya se mencionó. El silo de trinchera está compuesto del ancho de arriba, del ancho de abajo, de la profundidad o de la altura y de largo.
Esta es la forma del silo de trinchera. Aquí están las fórmulas que ya habíamos visto. Y para sacar el volumen y el largo, el volumen es igual al área por el largo, o sea, metros cuadrados por metros me da metros cúbicos. Y el largo es metros cúbicos entre metros cuadrados me da metros, que es el largo. Bueno, son fórmulas que ya deben de saber. Por lo general, el ancho de arriba es entre 4 y 7 metros, aunque yo he visto silos de 15, 20 metros de ancho, o sea, para empresas pecuarias muy grandes. El ancho de abajo es de 3 a 5 metros, pero también he visto anchos de 10, 12 metros. La profundidad de 2 a 4 metros. Y el largo es el que varía dependiendo del volumen del silo, y por lo general es de 15 a 50 metros. Claro, en empresas muy grandes, 100, 120 metros. Para este ejemplo en particular vamos a definir un ancho de arriba de 4 metros, un ancho de abajo de 3 metros y una profundidad de 2 metros. El largo es lo que queremos determinar. Si nos quedara muy largo, entonces podríamos poner aquí 6 metros de ancho y 4 metros de ancho de abajo. O si nos quedara muy corto, o sea de 15 metros, si lo queremos más largo, pues aquí le podemos bajar. Pero recuerden, no puede ser menos de 3 metros porque entonces ya no se puede compactar bien. Muy bien, entonces tenemos que los anchos de arriba y de abajo los vamos a determinar dependiendo de nuestras condiciones. Yo les decía anteriormente que hay productores que dicen, es que yo quiero mi silo de 30 metros porque es el espacio que yo tengo, entonces ya pongo los anchos de arriba y abajo para que dé 30 metros de largo. En fin, vamos a determinar el largo del silo para definir la estructura con las medidas anteriores. Primero tenemos que determinar el área del silo y luego dividimos el volumen, o sea los metros cúbicos entre los metros cuadrados para determinar el largo. Para determinar el área sacamos un promedio entre el ancho de arriba y el ancho de abajo. O sea, 4 más 3, 7, entre 2, 3.5. Que es lo que tenemos aquí. Y lo multiplicamos por la altura, que es el alto o la profundidad, que da 7 metros cuadrados. Para determinar el largo dividimos el volumen, que ya lo habíamos determinado, 330 metros cúbicos, entre 7 y nos va a dar 47 metros de largo. Es un silo que va a tener un ancho de arriba de 4 metros, un ancho de abajo de 3, una altura o profundidad de 2 metros y 47 metros de largo. Ahí van a caber los 198,000 kilos o 198 toneladas. La pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿qué es preferible, más ancho o más largo? ¿Ustedes qué piensan? A ver, razonémoslo. ¿Qué piensan ustedes? Yo podría hacerlo un poquito más ancho y que fuera menos largo. ¿Será mejor o peor? Realmente es preferible que sea más largo que ancho. Porque al ser más largo quiere decir que el área de enfrente, el área del silo, en este caso de trinchera, va a ser menos el área. O sea, menos área va a estar expuesta al aire, porque por ahí lo vamos a ir cortando, por ahí lo vamos a ir abriendo. Entonces, hay menos desperdicio y menos está expuesto el ensilaje al aire, o sea, menos se echa a perder. Si lo hacemos muy ancho y poco largo, entonces va a haber mucha área que vamos a estar exponiendo al aire y es más probable ahí que se eche a perder. Entonces, en general, los silos es preferible que sean largos, claro, hasta un límite. Y no lo podemos además hacer menos de 3 metros porque entonces ya no lo podemos compactar, o sea, sí tiene sus límites. Pero en general es preferible que sea más largo que ancho. El ancho lo menor posible para exponer menos ensilaje al aire. ¿Ok? ¿Cuál es la rebanada diaria de ensilaje? Como es diaria, primero tienes que determinar cuánto es la cantidad de ensilaje diario que se va a dar entre todos los animales. Dijimos que los animales comerán en promedio durante toda la época de estiaje 20 kilos por día, pero eso es un promedio. Al principio van a comer menos porque está empezando apenas las secas, todavía hay mucho forraje en el potrero, y al final de las secas, que va a haber mucho menos forraje en el potrero, tenemos que dar más de 20 kilos, a lo mejor 30, 40 kilos. En algunos casos ya no hay casi nada de forraje y tenemos que dar todo lo que el animal consume de materia seca en forma de ensilaje. O sea, hay que ver cuánto ensilaje vamos a dar. Para este ejemplo, vamos a hacer los cálculos de la rebanada diaria comiendo 15 kilos por día en promedio y 35 kilos cuando la época de seca esté más aguda.
En el primer caso comerán 15 kilos por 50 animales, esto da igual a 750 kilos de ensilaje por día. Y en el segundo caso comerán 35 kilos por los mismos 50 animales y da 1750 kilos de ensilaje por día. ¿Ok? Entonces vamos a ver el largo para determinar la rebanada. Sabemos que un metro cúbico de ensilaje pesa 600 kilos, eso ya lo hemos dicho varias veces. Por lo que a través de una regla de 3 determinamos que 750 kilos de ensilaje ocupa un volumen de 1.25 metros cúbicos. También lo deben saber hacer ustedes. Y como el área del silo es de 7 metros cuadrados, que es lo que nos determinó, dividimos el volumen, o sea, los metros cúbicos, entre el área, o sea, los metros cuadrados, y nos da el largo de la rebanada, que es de 0.18 metros. O sea, la rebanada es de 18 centímetros. Para el segundo caso, donde los animales comen diariamente 1750 kilos de ensilaje, de la misma manera obtenemos el volumen, que es 2.92 metros cúbicos, entre el área del silo, que es 7 metros cuadrados, nos da la rebanada de 0.42 metros. O sea, en este caso la rebanada es de 42 centímetros. Ok, con esto terminamos todos los cálculos de la estructura del silo de trinchera. Ahora hagamos otro ejemplo con esta misma información, pero que sea un silo de pastel. El silo de pastel, como vemos, es media elipse. La elipse sería toda completa, ¿no? Es media elipse. El eje mayor, que viene siendo el eje mayor, el horizontal, es la parte ancha de la elipse, o sea, del silo de pastel. Y A es el radio mayor. Si esto lo dimos a la mitad, nos va a dar el radio mayor. El eje menor, o sea, el vertical, viene siendo el diámetro menor de la elipse. Y el radio B es el alto o profundidad del silo de pastel, o sea, la mitad del eje mayor. Entonces aquí tenemos el eje menor, la mitad, que viene siendo el alto del silo en este caso, es B. Y aquí tenemos el diámetro mayor, que viene siendo el piso, digamos, el ancho de todo el silo, y la mitad de este es el radio mayor. Entonces tenemos radio mayor y radio menor. No nos confundamos, o sea, al eje mayor hay que dividirlo entre 2 para que dé el radio mayor. Y el alto ya es el radio menor, que es B. ¿Ok? La cantidad de ensilaje para toda la temporada, los hectáreas a sembrar y el volumen de ensilaje es el mismo que en el ejemplo anterior. Ya lo hicimos. Entonces vamos ahorita a determinar, a planear la estructura del silo de pastel. Obtenemos estos dos radios. En el área de elipse, la fórmula es área pi por el radio mayor por el radio menor. Eso nos va a dar el área de la elipse. Note que el área del silo de pastel es la mitad que la de la elipse. O sea, eso es, aquí después, cuando tengamos todo el área, que no se nos olvide, lo dimos entre 2. Volumen del silo viene siendo área del silo por el largo. Ese es el volumen del silo. Aquí tenemos unos ejemplos de silos de pastel. Este es en Japón. Tuve la oportunidad de ir. Vean la altura de ese silo. Mejor mide 8, 9 metros. El largo medía como, no sé, 40, 50 metros. Era muy largo. El ancho también era bastante ancho. O sea, hay silos de pastel muy grandes en donde se ahorran toda la estructura. Aquí son silos mucho más pequeños. Entonces en Sinaloa son largos. O sea, hay poca área expuesta al aire. Esa es la ventaja, que sean muy largos. Total, hay suficiente área ahí en este terreno, no hay problema. Entonces es preferible que sea más largo y menos ancho para que dé menos área expuesta al aire. Por lo general, el ancho del silo, que viene siendo el eje mayor, varía entre 5 y 8 metros, pero bueno, ya dijimos que varía del tipo de empresa pecuaria que tenemos. Y el alto, que viene siendo medio eje menor, aproximadamente de 1.5 a 2.5 metros, pero puede ser 4 o 5 metros, en fin. Y el largo es el que varía dependiendo del volumen del silo, y por lo general es entre 15 a 50 metros, pero podría ser 60, 70 metros. Para este ejemplo particular vamos a definir que el ancho del silo, o sea, todo el eje mayor es 6 metros,
Note que el ancho del silo se divide entre 2 para obtener el radio mayor, que es igual a 3, en este ejemplo. Y el alto del silo, que ya es medio eje menor, es igual a 2 metros. Ya no se divide entre 2 porque ya es el radio menor, B es igual a 2. Insisto mucho esto porque es donde los técnicos o productores se equivocan mucho haciendo los cálculos. Y el largo, pues, es lo que vamos a obtener. Primero sacamos el área de la media elipse, que se obtiene con la fórmula. Realmente esta fórmula es el área de toda la elipse. Y vamos a sacar el área de la media elipse cuando la dividamos entre 2. O sea, área es igual a pi, que es una constante igual a 3.1416, por el radio mayor, que es 3 metros, la mitad del ancho del silo, y por el radio menor, que es 2 metros, o sea, el alto del silo, y esto me da el área de toda la elipse, y lo divido entre 2, porque el pastel es media elipse. O sea, área es igual a 3.146 por 3 por 2, da 18.85 metros cuadrados, es el área de la elipse. Entre 2 es igual a 9.4 metros cuadrados, ya es el área del silo de pastel. Ok, no se confundan en estos cálculos. Luego dividimos el volumen del silo que ya se había determinado anteriormente, que son 330 metros cúbicos, entre el área que es 9.4 metros cuadrados que acabamos de calcular. Esto es, 330 metros cúbicos entre 9.4 metros cuadrados nos da 35 metros de largo el silo de pastel. Finalmente, ¿cuál es la rebanada diaria de ensilaje? Habíamos determinado que para 50 novillonas comieran al principio de la temporada de estiaje 15 kilos de ensilaje diario, se requiere dar 750 kilos de ensilaje, o sea 50 por 15, que por una regla de 3 determinamos que es un volumen de 1.25 metros cúbicos. Y como el área del silo es de 9.4 metros cuadrados, dividimos el volumen entre el área y nos da el largo de la rebanada, que es 0.13 metros. O sea, la rebanada es de 13 centímetros, que es lo que se le va a decir al productor que tiene que cortar diario. Recuerden, pueden cortar la mitad de esa área, o sea, del centro a la izquierda, un día serían 26 centímetros, y el otro día, pues la mitad del centro a la derecha, 26 centímetros, ya se emparejaría el silo, y así puede ir cortando, dependiendo del productor, de lo que práctico que lo vea. Cabe mencionar que todavía eso no lo he dicho en esta presentación. A veces los silos están tan compactados que hay que cortarlos con un hacha, Con un hacha hacen las rebanadas, porque están tan compactados, No se puede hacer con un machete o con un bieldo, ¿no? Entonces con un hacha van cortando los hilos, las rebanadas de 3 centímetros o de 26 centímetros si lo vamos a hacer mitad y mitad, en fin. En el segundo caso, donde los animales comen diariamente 1750 kilos de ensilaje, de la misma manera obtenemos el volumen que es 2.92 metros cúbicos. Entre el área del silo que es 9.4 metros cuadrados, nos da la rebanada de 0.31 metros. O sea, en este caso la rebanada es de 31 centímetros. Ahí sí cortamos todo el área del silo, 31 centímetros por toda esa área, nos va a dar 2.92 metros cúbicos, que va a haber un total de 1750 kilos de ensilaje. Ya se lo llevamos a las vacas. Con esto acabamos. ¿Cuál es la rebanada diaria de ensilaje? Ya terminamos de contestar las 5 preguntas. Repasen esto constantemente para que no se equivoquen. Hagan ejercicios porque es muy fácil olvidarse que dividir el área del elipse entre 2 o el ancho del silo entre 2 para que dé el radio mayor. En fin, hagan ejercicios para que no se equivoquen. Continuamos con nuestra presentación. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos desensilar con maquinaria, ¿no? Aquí vemos esta maquinaria que va al silo, como que rasguña, digamos, saca la rebanada de 30 centímetros, digamos. Aquí se ven cómo la va cortando las rebanadas, la lleva a esta máquina y por un tornillo sin fin se van a los comoderos de las vacas. O sea, esto es en Alemania, donde vemos cómo están desensilando. Lo más práctico es esto, que es lo que hacemos en México y en muchos lugares de Latinoamérica. Diariamente cortamos una rebanada
digamos de 20, 30 centímetros, lo que dé los cálculos, le ponemos una cerca eléctrica y ya la rebanada se la dejamos aquí en el suelo. Como es secas, no va a haber lodo y el animal va directamente y come ahí el forraje. Eso es lo más práctico y económico. Es importante recordar que la pendiente de este silo de pastel tiene que ir aquí a la derecha, en sentido a la derecha, para que el escurrimiento no sea hasta ese lado, sino sea al otro lado, a donde las vacas están, porque si no aquí se va a hacer lodo, ¿no? Que siempre va a haber algo de escurrimiento, aunque lo hagamos muy bien, siempre va a escurrir algo. ¿Ok? Vamos a hablar de los hilos de bolsa que no se ha mencionado. No son realmente tan prácticos porque es difícil conseguir bolsas gruesas para que no se rompan. Pero bueno, aquí estoy yo en Japón haciendo un hilo de bolsa. Esta bolsa sí es gruesa, como quiera la ponemos en una estructura, en un cubo grande, y ahí me estoy parando para compactarla, ¿no? Aquí mis compañeros están ayudando para que no se caiga el bote, y ya después cuando está bien compactada la cerramos. En algunas ocasiones hasta le ponemos una aspiradora para que succione todo el aire y haya menos aire dentro de la bolsa, ¿no? Pero bueno, si está bien compactada, no es necesario. ¿Okay? Esto fue en el año del 98, en 16 de julio, es cuando estuve yo en Japón. Aquí estamos cortando el forraje con esta máquina para después ensilarlo. Y aquí es en Costa Rica, son bolsas, se hacen de una manera similar, siempre hay que poner una estructura como un bote para poderla compactar, si no, no se compacta bien, se puede aspirar o no el aire, se cierran bien y se guardan para cuando se necesite. Pero yo realmente no lo veo tan práctico esto, ¿no? Para mí es más práctico hacer un hilo de pastel, aunque sea pequeño, para poderlo compactar bien y taparlo con un hule. Claro, la ventaja de estas bolsas es que se podían transportar más fácilmente de un lugar a otro. Y el hilo de pastel, pues ya hay que llevar el forraje en la camioneta o en un lugar, o darlo muy cerca, ¿no? A donde estén los animales, poner las bolsas, claro, cercarlas para que no entren y no las rompan, y después les vamos dando una o dos bolsas, lo que requiramos diariamente. Estos son hilos de bolsas en Japón. Estos sí son prácticos. Eso fue en el viaje que yo hice. Cómo están cosechando y ensilando. Aquí realmente lo que está haciendo una máquina, haciendo como pacas redondas, pero en forraje verde, está fresco porque lo van a ensilar, y después esta máquina le pone hule, da vueltas y vueltas, ¿no? Como son las máquinas que vemos que ponen hule o plástico en las maletas en los aeropuertos, ¿no? Entonces le va dando vueltas y vueltas hasta que quede bien sellado, que ya no entra nada de aire, y ya los dejan aquí tirados, o los recoge una máquina, porque esto pesa más de 1 tonelada, ¿no? Los recoge una máquina y los lleva a cierto lugar y los van almacenando para después dándolos. También es fácil de vender así, porque es muy fácil subir esto a una camioneta y llevarlo, ¿no? Pero recuerde, el peso es de más de 1 tonelada, se requiere maquinaria sofisticada como esta, y son pocos usados en Latinoamérica, ¿no? Pero está la opción, y puede ser una buena opción. Vamos a hablar de pacas, o sea, ¿qué viene siendo el heno? El heno es el forraje verde deshidratado, o sea, ya está seco. Ya como está seco, no se va a echar a perder, y se puede almacenar, mientras no se moje, mucho tiempo. Aquí vemos, también son fotos de Japón, cómo esta máquina va haciendo las pacas. Obviamente el forraje ya se había cortado con anterioridad, ya se había secado con anterioridad, y además va haciendo las pacas, y esta máquina las va recogiendo, aquí entran, y las va acomodando la máquina automáticamente, para llevarlas a un lugar a guardarlas bajo techo, o ponerles un plástico. Toda esta maquinaria es costosa. Y aquí está una empacadora que diseñó el Colegio de Posgrados, que es manual. Aquí le ponemos el forraje, lo compactamos. Claro, este es el doctor Chevo Ortega, el otro que da forrajes y trabaja aquí en la facultad. Tienes que ser de peso completo para poder compactar bien, y se amarra la paca y ya se puede ir almacenando, ¿no? Aquí está esta maquinaria abierta, como compacta el heno para hacer la paca, que es lo mismo que va a salir aquí, nada más que aquí manualmente y aquí con maquinaria. Son opciones, ¿no? Aquí vemos muchas pacas tiradas, pacas redondas y pacas cuadradas. Estas son pacas cuadradas, o más bien rectangulares, pesadas. Estas pesan como 60 kilos, son grandes. Aquí son las pacas redondas, que también pesan 500, 600 kilos, son bastante pesadas, se requiere maquinaria para estarlas moviendo. Vean cómo las almacenaron. Aquí están tapadas por si llueve para que no se humedezca. Aquí todavía no las han tapado, pero es importante taparlas porque si llueve se van a echar a perder.
Aquí vemos muchas pacas redondas, todas tapadas para la época de secas. Aquí están las vacas, es un sistema de pastoreo intensivo, donde les van a dar pacas cuando lo requieran. Aquí estamos midiendo la humedad de la paca para determinar que está bien seca, que debe ser 85% cuando menos de materia seca para que la paca no se eche a perder. También hay máquinas desenificadoras. Aquí se ponen las pacas, generalmente son pacas redondas, pero bueno, se podría poner cualquier tipo de paca, y aquí ya la va desmenuzando y subiéndola a un camión o a donde se va a llevar. Pero sigue siendo la manera más práctica poner la paca entera y que el animal se encarga de irle jalando y consumiendo la paca durante la época de secas, ¿no? O bueno, o llevar la paca a un comedero, desmoronarla manualmente ya que el animal la coma, ¿no? La caña de azúcar picada con 1% de urea es una buena opción para dar forraje en la época de sequías. Esta caña de azúcar se puede dar a razón de 5 a 10 kilos de caña fresca completa, picada, enriquecida con 1% de urea en fresco. Esto es, 1 kilo de urea se disuelven en 4 litros de agua, y a esa mezcla ya de 1 kilo en 4 litros de agua se le pone a 100 kilos de caña fresca picada. Claro, por ejemplo, si vamos a dar 500 kilos de caña picada a todos los animales, también hay que hacer los cálculos de la misma manera que hicimos con el ejemplo de ensilaje. Entonces, tenemos que a 500 kilos le vamos a poner 5 kilos de urea disueltas en 20 litros de agua, o sea, en una cubeta de agua. Yo lo que hago es que pongo los 5 kilos en la cubeta, lo lleno con agua, la mezclo, me aseguro que quede bien disuelta, que no queden grúmulos, porque si queda un grúmulo, o sea, un grano grande de urea y el animal se lo come, se podría intoxicar. Nunca he tenido problema de intoxicación, o sea, no se preocupen por eso. Pero bueno, hay que reconocer que la urea sin energía de la caña se va a intoxicar el animal, o sea, tiene que tener una fuente de energía para que el animal, o sea, las bacterias ruminales puedan convertir esa urea a proteína microbiana, ¿no? Entonces, bien importante eso, que quede bien disuelta, y ya cuando está bien disuelta, les echo esos 20 litros de agua con urea a toda la caña. Podría usar un poquito más de agua si no se disuelve, pero bueno, con esa relación de 1 a 4, seguro que se disuelve la urea. No lo puedo hacer en menos de 4 litros de agua porque entonces no queda bien disuelta, se satura el agua de urea, ¿no? Ahora, otro aspecto muy importante es que la caña de azúcar esté completa. Aquí dice completa, es muy importante. No puedo usar punta de caña como muchos productores quieren usar, porque no va a tener la suficiente energía en la punta de caña, porque el azúcar está en la caña, no en la punta. No va a tener la suficiente energía para que las bacterias tengan energía para utilizar el nitrógeno no proteico de la urea. O sea, tengamos eso claro. Y realmente la punta de caña no sirve para nada. Tiene muy poca proteína, 3-4% de proteína, y no va a alimentar al animal, nada más lo va a llenar y va a hacer que su consumo de materia seca total sea menor, porque le falta proteína. A menos que le demos un buen complemento a base de maíz, soya, que aumentemos el nivel de proteína, pero rara vez se hace, ¿no? Entonces es muy importante dar toda la caña completa, que también tiene poca proteína. Digamos, una caña completa desde el suelo hasta arriba tendrá 4% de proteína. Si nosotros hacemos los cálculos, le aporta muy poca proteína al animal. Por eso le ponemos la urea, para que aumente la proteína. O sea, una caña de azúcar sin urea va a tener un 4% de proteína cruda en base seca, aunque la caña está fresca, pero bueno, tiene 4% en base seca. Y la urea tiene 287.5% de proteína cruda, o sea, 1 kilo tiene 2.87 kilos de proteína cruda. Si eso se lo sumamos a la proteína cruda que aporta la caña, que realmente habría que convertir la caña en materia seca, o sea, 100 kilos de caña vienen siendo como 33 kilos de caña en base seca, por el 4% nos va a dar 1.32 kilos de proteína. Si le sumamos los 2.875 kilos que dio el kilo de la urea, nos va a dar el total de 4.19 kilos de proteína cruda.
y ya lo dimos entre los 33 kilos de la caña más 1 kilo de urea entre 34, nos va a dar 12% de proteína cruda. Fíjense nada más, la caña picada, completa, sin urea, tiene 4% de proteína en base seca. Y la caña picada con urea tiene 12% de proteína en base seca. Fíjense la gran cantidad de proteína que se aumenta. Es la única lugar donde yo uso la urea, porque no lo uso como fertilizante, por lo que hemos dicho de la trofobiosis y eso en videos anteriores, pero sí lo uso para alimentación animal muy medida, con mucho cuidado, bien disuelta en agua para evitar cualquier toxicidad. Aquí vemos cómo el trabajador llano está cortando la caña, la pone en esta burrita, llevamos la burrita a la sombra, aquí tenemos una picadora con un motor eléctrico, tiramos la caña ahí, movemos la carreta un poquito para adelante, la tiramos de una manera muy simple, simplemente ya llevamos la caña amarrada, le pusimos una riata en la carreta antes de llenarla, después amarramos la riata al árbol, jalamos con la burra la carreta, la caña queda tirada, ahí mismo le ponemos la picadora atrás de la carreta, picamos de una manera, cae la caña picada ya en la carreta. Nosotros no traemos los animales a la caña, sino la caña a los animales para que caminen menos y tengan menos energía para mantenimiento y más energía para producción. Ya también se vio esto en capítulos anteriores. Ponemos la caña en los comederos, ya tenemos calculado cuánta caña ponemos en cada comedero para ponerle el porcentaje adecuado de ser 1 kilo de urea por cada 100 kilos de caña, y aquí vamos poniendo el agua con la urea en los comederos y ya. Nótese que está en época seca, sino que estuviera el suelo mojado. Están bajo pastoreo, están en el potrero, aquí está el Taiwán comido, y nada más salen después de las 12, 1 del día que le ponemos el complemento a esto. También a veces les damos algún complemento alimenticio a base de grano, eso es independiente a la caña de azúcar. Yo el concentrado se lo doy al animal durante todo el año y la caña de azúcar nada más durante la época de secas o de estiaje. Y ya, vemos que los comederos son muy simples, son tamos de 200 litros cortados a la mitad, ninguna pata ni nada, los animales no lo voltean y ya, es lo que comen. Es una manera muy práctica de suplementar a su ganado. Yo prefiero 1000 veces usar caña de azúcar picada con urea que usar caña japonesa o pastoreo diferido donde el pasto pues, baja de calidad y otras técnicas de suplementación, ¿no? Suplemento con cáscara de naranja, con cáscara de piña es muy bueno, siempre y cuando esté la fuente de ese suplemento cerca del rancho, si no los costos son demasiados y no me sale costeable. Prefiero tener mi caña en el rancho, a la mitad del rancho, donde prácticamente la voy a utilizar para llevársela al ganado. Bueno, vamos a concluir de la conservación del forraje. Tenemos que el objetivo de la conservación del forraje es evitar la escasez de forraje de buena calidad, subrayo buena calidad, durante la época de estiaje y evitar el desperdicio del exceso de forraje en la época de lluvias. Esto es para cuando tengo algún pasto y lo voy a enificar o lo voy a ensilar. Claro, si tengo caña de azúcar, entonces utilizo al máximo mi potrero, no me sobra nada de forraje, pero en las secas pues les voy a complementar con caña de azúcar. Para las condiciones del trópico mexicano, el ensilar o enificar es una buena alternativa para conservar forraje para las secas y así reducir la escasez de forraje en la época de secas. Y caña de azúcar también es una buena alternativa. A medida que se implementen este tipo de prácticas, se logrará una ganadería más intensiva, con lo que se aumentan las producciones de carne y leche por unidad de superficie, y por consiguiente los ganaderos obtendrán mayor utilidades y tendrán una empresa pecuaria más rentable. Bueno, este es el fin de la presentación del capítulo 5, producción y utilización de la pradera. Vamos a añadir una presentación extra sobre cercas energizadas, una herramienta indispensable para una buena utilización de la pradera a base de pastoreo, o sea, para el pastoreo racional intensivo. También se podría hacer con cercas de púas fijas, pero saldría demasiado caro cercar un rancho con tantos potreros con cerca de púas, por lo que es indispensable hacerlo con cercas energizadas. Muy bien, yo soy Eduardo Guillermo Canúdaz Lara, especialista en manejo de forrajes y alimentación pecuaria.
Muchas gracias.